comunidad que nos escucha y nos ve, un cordial saludo. Empezamos esta sesión extraordinaria, la tercera de este periodo. ¿Es tan amable o no, señor secretario? Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal Aristizábal John Edier. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. García Ospina Diego Fernando. Presente. Gómez Cardona Oscar Mauricio. Presente. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Presente. Presente. Gutiérrez Mejía Belior Minsul. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Daniel Felipe. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Siendo quórum, continuamos. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 2 del 27 de abril de 2025. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 5 del 22 de abril de 2025, por medio del cual se adiciona un parágrafo el artículo 192 del acuerdo 023 del 30 de noviembre de 2020, en relación con la destinación parcial de los recursos del impuesto de alumbrado público para la financiación del alumbrado navideño en el municipio de Pensilvania Caldas. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Tercero, himno de Pensilvania. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Hoy te sigo. Continuamos. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 2 del 27 de abril de 2025. Bueno, honorables concejales, se abre la discusión para esta acta. Se va a cerrar, se cierra, la aprueban. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 5 del 22 de abril de 2025, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 192 del acuerdo 23 del 30 de noviembre de 2020, en relación con la destinación parcial de los recursos del impuesto de alumbrado público para la financiación del alumbrado navideño en el municipio de Pensilvania Caldas. Bueno, le damos la bienvenida a las funcionarias de la Secretaría de Hacienda que nos van a
hablar por este proyecto de acuerdo. Bienvenida, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a los honorables concejales, muy buena tarde a las personas que siguen la transmisión de esta sesión extraordinaria del día de hoy. El proyecto de acuerdo que traemos hoy es para adicionar un parágrafo al artículo 192 del Estatuto Tributario que fue aprobado el 30 de noviembre de 2020, de acuerdo al proyecto, ese fue el acuerdo número 23. Este artículo está contemplado de la siguiente manera. Artículo número 192. Objeto. El objeto del impuesto de alumbrado público es cubrir todos los costos y gastos de prestación del servicio, el cual incluye, entre otros, los relacionados con la administración, operación y mantenimiento, suministro de energía, la modernización o repotenciación, la reposición o cambios, la expansión y demás factores que inciden en la prestación eficiente y eficaz del servicio bajo una metodología de determinación de un costo medio mensual de largo plazo, con una recuperación de la inversión a corto y largo plazo. Ese es el artículo número 192 que quedó aprobado según el acuerdo número 23 del 30 de noviembre del 2020. El Consejo Municipal de Pensilvania Caldas, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 y 338 de la Constitución Política, las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016 y demás normas concordantes, considerando que el artículo 313 de la Constitución Política otorga a los consejos municipales la facultad de reglamentar los tributos municipales y dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio municipal. Que el artículo 338 de la Constitución Política establece que corresponde a las autoridades territoriales determinar los elementos esenciales de los tributos de su competencia, incluida su destinación, en los casos autorizados por la ley. Que las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 facultan a los consejos municipales para crear el impuesto de alumbrado público, definir sus elementos esenciales y determinar su destinación para atender el servicio correspondiente. Que el artículo 192 del acuerdo número 23 del 30 de noviembre de 2020 adopta las disposiciones relacionadas con el impuesto de alumbrado público en el municipio de Pensilvania. Que el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016 establece que el impuesto de alumbrado público debe destinarse a la prestación, mejora, modernización y ampliación del servicio de alumbrado público e incluye expresamente en su parágrafo la posibilidad de destinarlo también a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos de acuerdo con la autonomía de las entidades territoriales. Que la iluminación navideña y ornamental en los espacios públicos contribuye al embellecimiento del municipio, fomenta la integración social, incentiva el turismo, dinamiza la economía local y fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes. Que resulta necesario establecer de manera expresa en la normativa municipal la posibilidad de destinar un porcentaje del recaudo del impuesto de alumbrado público a la financiación de la iluminación navideña, garantizando que esta destinación se realice de forma controlada, sin afectar la prestación adecuada del servicio ordinario de alumbrado público. Que destinar hasta un 10% del valor de recaudo anual por concepto de impuesto de alumbrado público para la iluminación navideña resulta razonable y proporcional, preservando la sostenibilidad del servicio básico y aprovechando la facultad otorgada por la ley. Que corresponde al Consejo Municipal, en ejercicio de su función reglamentaria, expedir el presente acuerdo para hacer posible la financiación de las actividades de iluminación ornamental y navideña
mediante el uso parcial de los recursos del impuesto de alumbrado público, que en mérito a lo expuesto el Consejo Municipal acuerda. Artículo primero, adicionar un parágrafo al artículo 192 del acuerdo número 23 del 30 de noviembre de 2020, así. Parágrafo. El municipio de Pensilvania podrá destinar hasta un 10% del valor anual recaudado por concepto del impuesto de alumbrado público a la financiación de actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos municipales en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. El uso de estos recursos deberá realizarse observando criterios de eficiencia, transparencia y publicidad, y estará sujeto a la correspondiente programación presupuestal en el marco del Plan Anual de Inversiones del municipio. Artículo segundo. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y modifica en lo pertinente el artículo 192 del acuerdo número 23 del 30 de noviembre de 2020. Expedido en Pensilvania Caldas el 22 de abril de 2025, firma Jesús Iván Ospina Ortúa, alcalde municipal. Hay exposición de motivos. ¿Continuamos con ellos o...? Sí, bueno, y después Diana que nos complete lo que ella trajo, es tan amable. ¿Cuánto se recaudó? ¿Cuánto se comprometió? ¿Y cuánto se ejecutó? ¿Y cuánto es el para este año? Exposición de motivos. Pensilvania, 22 de abril de 2025. Señores honorables concejales municipales, proyecto de acuerdo, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 192 del acuerdo número 23 del 30 de noviembre del 2020 en relación con la destinación parcial de los recursos del impuesto de alumbrado público para la financiación del alumbrado navideño en el municipio de Pensilvania Caldas. El presente proyecto de acuerdo tiene como finalidad autorizar que hasta un 10% del valor recaudado anualmente por concepto del impuesto de alumbrado público se destine a la financiación de la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos del municipio de Pensilvania Caldas. Primero, análisis constitucional. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, otorga a los consejos municipales la competencia para reglamentar los tributos municipales y expedir las disposiciones necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio municipal. Asimismo, el artículo 338 establece que corresponde a las autoridades municipales determinar los elementos esenciales de los tributos que administran dentro del marco de la ley. El proyecto de acuerdo propuesto respeta el principio de legalidad tributaria y se fundamenta en normas superiores que reconocen la autonomía de las entidades territoriales para gestionar sus recursos, garantizando su constitucionalidad. Segundo, análisis de legalidad. El artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, que reformó el sistema tributario colombiano, estableció que el impuesto de alumbrado público se destina a financiar la prestación, modernización, ampliación y mejora del servicio de alumbrado público. Dicho artículo, en su parágrafo, facultó a las entidades territoriales para completar la destinación del impuesto, permitiendo su uso en actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos. En este sentido, el proyecto de acuerdo se encuentra en armonía con la normatividad vigente, acatando los límites legales establecidos y garantizando que la destinación parcial de los recursos no afecte la prestación continua y adecuada del servicio de alumbrado público. Tercero, justificación y razones de conveniencia. La iluminación ornamental y navideña cumple con una importante función social y cultural en el municipio, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los habitantes, promoviendo espacios de encuentro ciudadano, incentivando el turismo y dinamizando la economía local durante las festividades decembrinas. Con base en la proyección presupuestal para la vigencia 2025, el municipio de Pensilvania estima recaudar la suma de 976 millones por concepto de impuesto de alumbrado público. Destinar un 10% de dicho impuesto recaudado corresponde aproximadamente
a 97.600.000 pesos. Recursos que permitirán financiar un programa de iluminación navideña de calidad que enaltezca el municipio sin comprometer significativamente los fondos destinados al servicio ordinario de alumbrado público. En consecuencia, se garantiza que la finalidad esencial del impuesto consiste en asegurar la prestación adecuada del alumbrado público y no se vea afectada. Conclusión. Por todo lo anterior, el proyecto de acuerdo se encuentra ajustado a la Constitución y a la ley. Resulta jurídicamente viable y conveniente para los intereses del municipio de Pensilvania. Se somete a consideración del Honorable Consejo Municipal para su respectiva aprobación, solicitando impartirle la respectiva aprobación. Cordialmente, Jesús Iván Ospina Teortúa, alcalde municipal. Ahorita Diana Piedad les va a contar cuánto fue el proyecto, lo proyectado para el 2024, lo recaudado y lo que se recaudó de más, porque ya sabemos que para el 2025, dentro de la proyección de recaudo que se tiene, tenemos estipulado 976 millones. Sí. Bien, pues tiene la palabra. Sí, ¿me puedes conectar? Buenas tardes, honorables concejales. Pues el artículo 192 del Estatuto Tributario dice que los recursos de alumbrado público son destinados para expansión, mantenimiento y también para el pago de la deuda que se tiene con un crédito de compra de carteras, que ese crédito venía con Inficaldas y de Inficaldas pasó a ser de la vivienda. Para la vigencia 2024, sobre el impuesto de alumbrado público se recaudó 1.705.049,3 centavos, de los cuales se comprometieron y se ejecutaron 564.772.646,31 centavos, nos quedando un superávit de 435.392.402,72 centavos, de los cuales los 435 millones son los que se van a incorporar en el recurso del balance. Para la vigencia 2025 se comprometió tanto para modernización, expansión y pago de deuda pública 976 millones. Lo que quiere mediante este proyecto de acuerdo la administración municipal es que de lo recaudado el 10% se pueda destinar a fin de año para alumbrado navideño. El 90% será para pago de deuda pública, que es el crédito que es compra de cartera, expansión y modernización del alumbrado público. ¿Alguna pregunta? Honorables concejales, si alguien tiene alguna duda que los funcionarios de Hacienda
nos puedan resolver. ¿Listo? No, vemos que este es un proyecto de acuerdo de que no tiene mucho de que como explicaciones. Ya mañana en el debate pues podremos cada uno dar sus opiniones. Le damos la palabra al concejal Luis Alberto. Muchas gracias, señor presidente. Cordial y respetuoso saludo para usted, los honorables concejales, la señora secretaria de Hacienda y su acompañante. Bueno, después de escuchar la lectura del proyecto hecho por la señora secretaria de Hacienda, yo sí considero, señor presidente y honorables concejales, que este proyecto de acuerdo es completamente inocuo. Si ustedes ubican, señores concejales, en sus computadores, en la ley 1819 del 2016, 1819 del 2016, encontrarán el artículo número 350. Ese artículo 350 tiene un parágrafo que dice: las entidades territoriales, en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos. Y si ustedes leen lo que propone el proyecto como tal, entonces el parágrafo, no lo encuentro acá, Mauricio, que se me hizo. Entonces dice exactamente lo siguiente: el municipio de Pensilvania podrá, o sea, se emplea también podrá, destinar hasta un 10% del valor anual recaudado por concepto del impuesto al alumbrado público a la financiación de actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos municipales, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 350 de la ley 1819 del 2016, que es la que les acabo de citar. Ahora bien, señor presidente, si el artículo original que es de la ley, deja abierto, dice podrá, no le establece unos parámetros o unos porcentajes, tenemos nosotros la facultad de establecer eso. Y no se le olvide, señor presidente, que esta ley 1819 del 2016 está reglamentada por el decreto número 943 del 2019, que es el decreto reglamentario, que es un decreto legislativo. Yo los invito a que lo lean, decreto 943 del 2018, perdón. Y ese decreto habla claramente del estudio técnico de referencia para la inversión del impuesto del alumbrado público. Y entonces para la inversión, o mejor la utilización del impuesto del alumbrado público, hay unos criterios, entonces uno de ellos, primero hay que pagar la deuda que se deba, en este caso en Pensilvania hay una deuda. Segundo, hay que pagar el costo de esa energía a la empresa que presta el servicio de energía eléctrico. Tercero, los recursos que se destinan para la administración, la operación, aquí pago de funcionarios, empleados, de inversión. Cuarto, de expansión. Y es muy claro también cuando se dice ese estudio de referencia, que una vez cubierto esto, entonces los excedentes, si los hay, esos excedentes pueden ser destinados al alumbrado público, sí, pero ojo. Y entonces los invito también, honorables concejales, me puede pena anotar, para que se lean la sentencia C-304 del 2021. El magistrado sustanciador es Gloria Estela Ortiz Salgado, donde de la Corte Constitucional, donde le hacen la revisión de constitucionalidad a la ley 1819 del 2016. Y es muy importante, honorables concejales, que nosotros tengamos
en cuenta ese decreto reglamentario de la ley 1819, concretamente en su artículo 2.2.3.6.1.3, cuando habla del estudio técnico de referencia. Entonces tiene varios literales, habla en el literal A del estado actual, en el literal B de la definición de las expansiones del servicio, que deben de ser armonizadas con el esquema o plan de ordenamiento territorial, en el literal 6, que habla de los costos desagregados de la prestación para diferentes actividades, y el literal D, que habla de la determinación clara del periodo máximo que el estudio técnico de referencia debe tener como vigencia. Entonces, señor presidente, honorables concejales, teniendo en cuenta que primero esto es una ley, segundo, que tiene un decreto legislativo, un decreto reglamentario. Yo no sé si nosotros como Consejo Municipal estemos facultados para modificar este tema. A mí sí me gustaría de que el señor alcalde o la Secretaría de Hacienda pues se documentara muy bien sobre este tema. No vaya a ser, ojo, no lo estoy afirmando, no vaya a ser que nosotros estemos incurriendo aquí en un prevaricato o alguna cosa por estar aprobando modificando una ley de la República que tiene decreto reglamentario. Y por eso pues yo creo que la alcaldía está bien dotada, tiene un músculo jurídico muy fuerte. Veo aquí en los contratos del señor alcalde que firmó el contrato CD-104 del 2025, mediante el cual contrata otra firma de abogados, fuera pues de todos los abogados que han pasado por acá, contrata otra firma de abogados a la firma Novoa Abogados Asociados SAS por 42 millones de pesos durante 5 meses, o sea 8.400.000 pesos mensuales. Sería interesante que coloquen a todos estos abogados a mirar muy bien si realmente este proyecto de acuerdo se ajusta a lo que dice la ley. Aquí ya, señor presidente, usted tuvo la experiencia en el 2016, cuando por un concepto de un asesor jurídico, el mismo que presta servicios actualmente a la alcaldía, ahí terminaron, cuando dijo sobre el proceso de selección del personero, terminó la mesa directiva metida en un problema. Yo quiero dejar esa constancia, quiero advertir, ahí les di las normas, el decreto y la ley. Si nosotros a través de un acuerdo municipal podemos reglamentar o podemos modificar ese artículo. Y ahora bien, si el parágrafo de la ley 1819 lo deja abierto y dice las entidades territoriales en virtud de la autonomía podrán complementar la destinación del impuesto, no le coloca límite, no le coloca porcentajes, o sea que quiere decir que puede ser más del 10, ¿sí? O puede ser menos, cuando dice podrá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de que nosotros le coloquemos a esos límites, que le coloquemos el 10%? ¿Sí? Cuando esos criterios de inversión para alumbrado público deben de ceñirse a lo señalado en el estudio técnico en el estudio técnico de referencia. Eso está arreglado, eso está en la norma. Eso aquí, pues yo no me estoy inventando nada, eso lo dice la norma, la ley. Léanlo ahí. Yo no sé, les repito, quiero dejar esa inquietud, si realmente. Ahora bien, yo sí quisiera saber también dónde está y si tienen, y que nos presente el estudio técnico de referencia para hacer esta modificación al parágrafo del artículo 350. Es que mire, honorables concejales, la ley 1819 es una reforma tributaria
y tiene exclusivamente 5 artículos que tratan del alumbrado público, que son el 349, 50, 51, 52 y 53. Son 5 articulitos nomás que hablan del alumbrado público. Y como esos son 5 articulitos, entonces el gobierno nacional en el 2018, o sea 2 años después, sacó el decreto que yo les digo, el decreto reglamentando, el decreto 943 del 2018, reglamentando esos 5 articulitos, y ahí estableció el estudio técnico de referencia como criterios para el gasto, para el empleo de lo recaudado por el impuesto de alumbrado público. Yo les dejo esa inquietud, honorables concejales. Yo pienso que podemos estar incurriendo en una violación a la norma por lo que ya les expuse, y recomendaría de que la señora Secretaría de Hacienda, el señor ponente y usted, señor presidente, se sienten con los abogados de la administración, miren bien este tema, y pues ya va a haber periodo de sesiones de mayo, no hay ningún problema que eso se deje, pero sería ir a la F, como hacemos nosotros, ir a la segura. Ahí les dejo las inquietudes, honorables concejales, la sentencia, el decreto y la ley, para que ustedes lo lean bien. Los artículos de la ley son del 349 al 353, y el decreto es muy cortico, se puede leer todo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable concejal, gracias por su aporte. Tiene la palabra el honorable concejal Gustavo. Señor presidente, muchas gracias, muy amable. Saludos, señor presidente, equipo de Hacienda, la doctora secretaria de Hacienda, Dianita, los queridos concejales, colegas y los que nos ven. Siempre tenemos aquí en esta bancada pues una intención sana de que las cosas se hagan bien, que sean en bien de todas las comunidades. Por eso entonces, en varias ocasiones se ha dicho aquí que a lo que se trae aquí o las decisiones que toma el Ejecutivo es porque se ha hecho como una trazabilidad de lo que se ha hecho anteriormente con la mejor intención de que todo salga bien. La pregunta entonces para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda es ¿cómo se ha manejado anteriormente el alumbrado público en los corregimientos, en los centros poblados, en la cabecera municipal, de tiempo atrás, que ha permitido pues que la administración colabore de alguna otra forma? Si ha tenido que apelar a las leyes que menciona el honorable concejal Luis Alberto, o las peticiones que llegan del campo especialmente, pues las han podido cubrir, porque voy al caso concreto de Pueblo Nuevo, que siempre se distingue por una iluminación bonita. Allá les toca aunar muchos recursos, les corresponde tocar muchas puertas. Entonces, ¿qué trazabilidad ha tenido en tiempo atrás eso para que realmente necesiten este proyecto de acuerdo y, como dice el señor concejal Luis Alberto, no se acojan a la ley que nos menciona? Muchas gracias, muy amable. Otro honorable concejal. De Hacienda, no, con lo que nos dice, yo creo de que ya la ponencia, y como decía Luis Alberto, nos sentaremos y miraremos todo eso, porque en realidad lo que vamos a hacer aquí es que sean bien de la comunidad y que nosotros como concejales y el municipio no va a estar en problemas si no hay más. Entonces dejaremos y estudiaremos eso. ¿Qué otra? No viendo más. Mauricio. Sí, señor. Presidente, muchísimas gracias. Un saludo para todos. No, pues, presidente, la verdad sí, con la argumentación que da el concejal Luis Alberto, sí es de pronto para que a manera de recomendación sea revisado jurídicamente y que a lo mejor no estemos nosotros aprobando algo que como consejo no lo podríamos hacer. Sobre todo que salga pues
como debe salir de acá del Consejo pues para la revisión por parte de la Gobernación, de la Oficina Jurídica. Entonces me parece muy interesante, muy importante la intervención, me pareció pues la intervención del concejal Luis Alberto, y pues invitar tanto a la Secretaría de Hacienda como al señor alcalde y a las personas encargadas, los jurídicos, de que sea bien, o sea, que esté bajo la legalidad y bajo la normatividad este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Honorable concejal. Sí, yo creo que lo que dice los honorables concejales Mauricio y Luis Alberto, pues de todas formas son unos aportes importantes y yo creo que sí hay que plantear este tema con el jurídico, lo que hablamos ahora. Entonces, como ponente, pues yo creería que sí se debería analizar el tema. Muchas gracias, señor presidente. Ok, no, y no hay ningún problema, de mañana lo debatimos y hay que dejarlo para las ordinarias, no hay ningún problema. Honorables. Luis, tan amable. Mire, señor presidente, honorables concejales y quienes nos escuchan. Aquí se ha malinterpretado el tema de la oposición. El tema de la oposición muchas veces es hacer ver, y yo lo he dicho cantidad de veces, que al señor alcalde le es imposible hacer microgerencia y darse cuenta de todo. Este es un tema que les voy a tocar, que es de esos adefesios jurídicos que se inventan. Y de ahí la preocupación mía, entonces ese musculoso equipo de abogados que tiene el señor alcalde para que le están sirviendo. Sacó el señor alcalde la resolución número 196 del 23 de abril del 2025, y lean el título, por la cual se concede un subsidio compensatorio al transporte público municipal priorizado debido a la afectación de sus rutas por obras en vías veredales. Hombre, señor presidente, concejales, ¿desde cuándo el señor alcalde tiene facultad para establecer sus subsidios y crearlos? Eso no existe. Concejal John Edier, esto se lo mostró al doctor Octavio Cardona, y el Octavio dijo, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Y usted sabe que Octavio sabe mucho de esto. Entonces, ¿dónde están los jurídicos de la alcaldía? ¿Dónde está el equipo jurídico que hacen semejantes bobadas? Y créame, don Augusto, para establecer un subsidio, eso no es así por un decreto, una resolución, como lo están haciendo acá. Entonces, ahí, le vuelvo a decir, la preocupación mía es la asesoría jurídica que tiene esta administración municipal. Para establecer unos subsidios se necesitan unos estudios, establecer unas necesidades y la competencia, Diría, así pues sin estudiarlo, que eso sería una competencia de nosotros, del Consejo, en determinado momento, pero que el señor alcalde lo saque por resolución y que le coloque el título por la cual se concede un subsidio compensatorio. Hombre, por Dios, ¿dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos? Esto tienen que hacerle un alto y con base, vea, señor presidente, honorables concejales, con base en ese decreto, en esa resolución, sacaron Perdón, honorable, ¿por qué no nos concentramos en el proyecto de acuerdo y ahora en asuntos varios hablamos de eso? Breve, no, lo último, y con base en eso sacaron una licitación por 28 millones de pesos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ok, disculpe. continuamos, honorable concejal John. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para los honorables concejales, cordial saludo para la Secretaría de Hacienda, para Piedad, para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación. No, yo después de escuchar pues toda la apreciación que da el honorable concejal Luis Alberto, y es muy válido, simplemente quería, como es, no sé, el estatuto tributario que tenemos acá en el municipio, lo votamos fue el acuerdo en el año 2020, el acuerdo 23. Creo que ese estatuto está ajustado, está ya jurídicamente pues fue revisado, y leyendo aquí el artículo 192, dice que es objeto pues del impuesto al alumbrado público es cubrir todos los costos y gastos de prestación del servicio, el cual incluye
entre otros los relacionados con la administración, operación y mantenimiento, que es lo que se ha venido pues haciendo después de que se actualizó el estatuto tributario. Ha habido más expansiones, se ha prestado un buen servicio y creo que el objeto pues o el ser del proyecto es como que después de hacer un balance de los gastos, manejo, pago de la deuda pública, como lo manifestaba ahora Piedad, de toda la trazabilidad que se ha hecho durante los años anteriores, todas están sobrando excedentes, y si bien es cierto, pues ahí nos mostraba ella que después de toda la operación, pagándole a la CHED, pagando deuda pública, repotenciación, ampliaciones y mantenimiento que se le ha hecho, toda del año pasado nos están sobrando 435 millones, incluyendo que hay recursos del balance desde el 2023 que quedan 79 millones de pesos. Entonces yo creo que el sentido del proyecto es de que en el estatuto tributario, el artículo 192 le incluyamos un parágrafo, porque ya tenemos la viabilidad fiscal, porque estamos amplios ahí en que sí está el recurso, y entonces lo veo yo así, que simplemente sería como adicional el parágrafo al mismo estatuto tributario lo que están pidiendo ahí, después de que se hizo todo lo que es la viabilidad fiscal, que se puede hacer lo del 10%. Sí sería muy importante, de tal manera, como lo decía el honorable concejal Luis Alberto Franco, preguntar jurídicamente que no vayamos a incurrir en algo, aunque aquí pues hablan del artículo 350 de la ley 819, es donde también hace referencia, porque es el artículo que establece el impuesto de alumbrado público, que debe destinarse pues para la modernización y ampliación. Entonces, como lo traen a colación, es como para dar más claridad de que están basados en la ley. No sé, pues yo pienso que el proyecto pues simplemente es de incluir un parágrafo. El estatuto tributario que tenemos en el municipio, que bien lo sabe el honorable concejal Mauricio y Luis Alberto, que estuvimos en el periodo pasado, nosotros mismos fuimos los que estuvimos muy atentos y gracias a los aportes tan importantes que hicimos todos, pues hasta el momento vemos que ha funcionado bien, porque si bien es cierto anteriormente que se recaudaba alumbrado público, mire que era muy poco, ni siquiera alcanzaba a pagar lo de la deuda. Ahora, después de esta actualización ha habido buena eficacia, se aumentó el recaudo, nunca sin afectar pues la gente del común. Mire que se ha podido avanzar, y gracias a esa buena gestión que se hizo en ese momento, con este estatuto tributario, mire que en este momento tenemos buena solvencia económica para poder hacer lo que se está pidiendo acá, y simplemente es modificar el artículo, agregarle un parágrafo al artículo 192 del estatuto tributario que es de nuestro municipio. Esa sería mi apreciación en el momento, y pues pienso que no es pues como tan engorroso el tema. Muchas gracias, muy amable. Ok, no, ya el señor ponente con Hacienda y con todo, con todas las presiones que se han hecho, de entrar a analizar, y mañana hay como dice, bueno, no habiendo más, agradecerle a la Secretaría de Hacienda por su colaboración y estar tan atentos a nuestras inquietudes, muy amables. Ahorita me voy a ir a leer la sentencia y acabar de complementar pues para estar para mañana. Excelente, muy amable. Continuamos con el orden del día. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. ¿Tenemos comunicaciones? Tenemos una comunicación, presidente. Pueblo Nuevo, Pensilvania Caldas, 28 de abril de 2025. Señores, Consejo Municipal Pensilvania, Pensilvania Caldas. Asunto: solicitud de colaboración solidaria para gasto de sepelio. Apreciados señores, reciban un cordial saludo. Nos dirigimos a ustedes con el corazón profundamente conmovido para compartir una dolorosa noticia que ha afectado a toda la comunidad educativa de la sede de Playa Rica. Nuestra estudiante María José Chavarría Cifuentes, quien cursaba el grado primero, falleció trágicamente en la madrugada del 28 de abril de 2025 mientras regresaba a su hogar en la vereda Playa Rica. Durante el trayecto, y debido a las difíciles condiciones climáticas y al mal estado de las vías, el caballo en el que se transportaba cayó
al cruzar una quebrada, arrastrando al río a las 2 niñas que lo montaban. Aunque una de ellas logró sobrevivir, lamentablemente María José fue hallada sin vida varios kilómetros aguas abajo. Ese doloroso suceso ha dejado un vacío inmenso en su familia y en nuestra comunidad escolar. En estos momentos de profunda tristeza buscamos unirnos como comunidad solidaria y fraterna para brindar apoyo a su familia, que además del sufrimiento emocional enfrenta ahora la difícil carga económica que implica el sepelio de su hija. Por tal motivo solicitamos respetuosamente su valiosa colaboración voluntaria para contribuir con los gastos funerarios. Cualquier aporte, sin importar su monto, será un gesto solidario que aliviará en parte esta dolorosa situación. Si su respuesta es favorable, le agradeceríamos comunicarse con el sacerdote Nevio Gómez Alzate, quien está acompañado directamente a la familia, al número de contacto 320-265-3787. Repito el número, 320-265-3787. Agradecemos de antemano su generosidad, sensibilidad y apoyo en este momento tan difícil. Con sincero aprecio, Gonzalo Hernández Arteaga, rector Institución Educativa Francisco Julián Olaya. Honorables concejales, ahí está la comunicación. El que quiera pues puede contribuir, se le entrega al señor secretario y él se comunicará con el cura. Usted sabe que esto es muy voluntario. Bueno, no siendo más, nos reunimos mañana a las 9 de la mañana. ¿A las 7? Dejen de trabajar tanto. Bueno, 9 o 10. 9 de la mañana. Yo también tengo que ir.